Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola, Walter. Hola. Ay, gracias. ¿Cómo andan, chicos? Bueno, ¿saben a quién tenemos hoy, no? De invitado. Hola, Damián, ¿cómo estás? Se están comenzando a unir Unidos Azul. Muy bien. Hola, ¿cómo estás, Gustavo? ¿Qué haces? Bueno, chicos, tenemos un invitado súper especial, ¿sí? Seguramente ya vieron los flyers y se trata de Álvaro Sicarelli. Álvaro es analista político. Se pausó, perdón. Vamos a hablar un poquito de política, ¿sí? Política, bueno, bastante amplio el tema, pero bueno, Álvaro nos va a iluminar con un montón de cuestiones. ¿Cómo están Unidos La Plata? Uy, se cayó algo. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo estás? Estamos esperando a Álvaro, que se conecte. Sí, es un genio, Álvaro, un genio. Sí, en realidad, todos estamos súper contentos de poder tener una charla con él. La veníamos esperando hace un montón de tiempo y bueno, por suerte pudimos coincidir con Álvaro y se dio. Hola La Plata, Unidos La Plata, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, vamos a esperar que se conecte. Vamos a hablar de varios temas, ¿sí? Aprovecho a saludar a todos los que formamos parte de Unidos Azul. Cada vez se está uniendo más gente súper valiosa, agradezco a todos. También a Unidos Tandil, que nos dan una mano enorme. También a las chicas de Olavarría, ¿sí? Y los chicos también. Saladillo, Alvear, ¿sí? Agradezco a todos. Sí, tienen un vivo con Fausto. Sí, allí estaremos. Por supuesto, va a estar presente Unidos Azul. Hola, ¿cómo estás, Ali? ¿Qué haces? Gracias. Te va a encantar la charla, vas a ver. Porque vamos a hablar de tantas cosas, ¿sí? Cosas que a veces uno desconoce y la verdad es que es súper interesante, más que nada con una persona como Álvaro, ¿cierto? Sabe tanto, este chico es una biblioteca andante. La verdad que si tendría que elegir qué preguntarle, o tendríamos que elegir qué preguntarle, son tantas cosas que podríamos llegar a hablar con Álvaro, ¿sí? Que capaz que se hace una charla de 5 horas. Pero bueno, la idea, chicos, es... Hola, ¿cómo estás, María? ¿Qué haces? La idea es, en principio, hablar con él y luego vamos a hacer un par de preguntas, ¿sí? El público puede, en orden, hacer preguntas porque si no es un lío, chicos. Imagínense. Además, mientras vamos hablando, sucede que muchas veces no llegamos a leer todas las preguntas y por supuesto que uno no lo hace adrede, sino que a veces en la vorágine de la charla uno va perdiendo, ¿sí? Ciertas preguntas y muy interesantes porque ustedes hacen preguntas muy interesantes, así que la idea es que hagamos las preguntas en orden, ¿sí? A ver, bueno, estamos esperando a ver que se conecte, qué emoción, ¿no? La verdad que imagino que están tan ansiosos como yo. Muy bien los chicos de Unidos Azul, bien ahí haciendo el aguante, muy bien. Próximo vivo vamos a tener otra cara de Unidos Azul, así que vamos a ir rotando, ¿sí? Hola Nina, ¿cómo andan chicos? Martín. Bueno, Álvaro, acá estás. ¿Cómo estás, Álvaro? Bueno, Jay. A ver.
Bien. Ahí te acepto, Álvaro. La conexión, bueno, anda un poquito más esto. Estando. A ver. Álvaro, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Bien, Álvaro, acá ansiosos, esperándote. Estábamos desesperados. Hay Una unas ansiedad pequeñas, tremenda. hay unas pequeñas interrupciones y delay. ¿Vos me escuchás bien y me ves bien? Te escucho y te veo perfecto. ¿Sí? Bueno, ¿Vos a mí? a- ¿Bien? ahora empezó a verse mejor tu conexión. ¿Cómo estás? Un gusto verte. Bien. En principio, millón de gracias por estar acá. La verdad que es un placer tenerte, ¿sí? De parte de Unidos Azul y yo hablo por todos los unidos, porque todos la verdad te admiramos muchísimo y es un placer tenerte. Y como les decía a los chicos, bueno, vamos a ver cuánto charlamos y bueno, que nos ilumines un poquito en el camino de la política. ¿Qué te parece, Álvaro? Bueno, en primer lugar, el agradecido soy yo. Me estoy transformando en un disertante federal de Unidos porque tengo agendados con diferentes referentes de Unidos de todo el país hasta la primera semana de julio, así que para mí es un ¡Wow! placer. Eh, Creo que te digo, me deben faltar nada más que 10 provincias, el resto creo que ya las estoy ¡Increíble! cubriendo todas con lo que tengo agendado también con grandes ciudades, La Plata. Así que para mí es un placer y si bien, bueno, le aclaramos a la gente, yo no soy un militante ni por ahora un afiliado, sí apuesto a que un proyecto político liberal, democrático, republicano, no culposo como, como el de ustedes, pueda progresar y pueda formar parte Sí. del futuro gran frente republicano que tiene para mí la responsabilidad de encarar las elecciones del año 2021 para, bueno, no sé si decir por fin o definitivamente sacar de este Definitivamente, pantano o definitivamente sacar a la Argentina de este pantano. absolutamente, absolutamente. Albert, estamos luchando, yo creo que a lo largo y a lo ancho de la Argentina para lograr eso, en aras justamente de eso, ¿sí? Por eso estas charlas son tan importantes, porque mucha gente desconoce muchísimas cuestiones, ¿sí? Ya sea en el plano político, económico, también en el plano cultural, ¿sí? La batalla cultural que hay en Argentina, que se está dando. Y vos sabés que el vivo de la semana pasada lo hicimos con Connie Massina. Estuvimos charlando un poquito sobre populismos latinoamericanos. Así que Connie hizo un Ujú. recorrido espectacular, ¿no? De los populismos y los personajes populistas. Sí, una gran Y amiga, Constanza, además. un beso, le mandamos un beso Un grande beso a enorme, Connie. un beso enorme. La estimo muchísimo. Y es amor aparte, ¿viste? Cuestión que estamos charlando el tema de la democracia populista versus la democracia liberal, republicana, que es a la que nosotros apuntamos. Álvaro, ¿a vos te parece que un gobierno liberal es posible en Argentina? Es que en Argentina no debería existir un gobierno espíritu, no anida en las ideas de la libertad. Yo creo que puede existir un gobierno conservador que defienda las ideas de la libertad, un gobierno liberal
libertario que defienda las ideas de la libertad, un gobierno demócrata cristiano o social cristiano que defienda las ideas de la libertad, e incluso, para quizás temor de muchos, hasta un gobierno socialdemócrata que defienda fuertemente las ideas de la libertad, no solamente en el plano político y social, sino también en el económico. Y esto lo hemos visto en el siglo XX con gobiernos socialdemócratas, por ejemplo en Alemania, en Australia, en Nueva Zelanda, que si bien tenía, o en los países nórdicos, programas de gobiernos en lo social, podríamos decir progresistas en el buen sentido del término, Sí. pero profundamente liberales y librecambistas y libertarios en el campo económico. Por lo cual, no es una cuestión de que exista o no un gobierno, sino que los gobiernos, todas las expresiones democráticas y republicanas deben defender las ideas de la libertad en campaña y en gestión. Absolutamente, sí. Imperioso, es necesario un gobierno. Venimos de, ¿no? Si hacemos un recorrido histórico, venimos con estos populismos, ¿sí? Que han causado tanto daño. Eh, Vos sabés que charlando un poquito con los chicos de Unidos Azul y otro poco también con los chicos de Unidos Tandillo y La Barría, estábamos hablando de este tema, ¿viste? Esto que sucedió el 20 de junio, el banderazo, ¿sí? Y notamos algo que a nosotros nos llamó mucho la atención. En la gestión de Cambiemos nunca hubo una marcha civil, siempre hubo una marcha, ¿sí? Con tonos partidarios, ¿sí? Y esta vez, ¿qué pasó con la sociedad? La sociedad se manifestó el 20 de junio, en el gobierno de Yo no Alberto sé, Fernández. yo te digo, el 1 de abril del año 2017 hubo una Ujú. manifestación muy grande, el cual yo fui uno de los convocantes, que se generó producto de esa operación siniestra, funesta y antidemocrática que fue la Operación Santiago Maldonado. Durante 3 meses, Sí, grupos de extrema izquierda, grupos subversivos mapuches, falsos organismos de derechos humanos, el kirchnerismo y obviamente el peronismo que ahí siempre ha ocupado, intentó durante 3 meses azuzar a la sociedad civil argentina de que el gobierno de Mauricio Macri era un gobierno que secuestraba, torturaba y desaparecía gente, y hasta llegaron a ponerle un 24 de marzo un helicóptero sí, en Plaza de Mayo. Todo eso generó que el 1 de abril del año 2017, un grupo de ciudadanos convocáramos, oficialistas e independientes, y sí, se manifestó casi 1 millón de personas en todo el país. sí, O sea, quiero decir, no necesariamente durante el gobierno, sí claramente las famosas marchas por la continuidad del cambio, que empezaron acá en Buenos Aires, en sí, Belgrano, y que terminaron en la 9 de julio, con esa manifestación de 6 cuadras de casi, sí, medio millón de sí. personas en el obelisco. Impresionante. Efectivamente Sí, eran más partidarios. Pero sí, efectivamente, ese 40-41% de electores, que es ese núcleo duro republicano que tiene la Argentina, que se vio también en las elecciones legislativas del 2017, tiene una vocación y una capacidad de organización para manifestarse dentro de las circunstancias que le toca vivir, en este caso la pandemia, y por eso ajustados a estar arriba de los autos o de los sí. balcones o muy poca gente, Ujú. ¿no? En las veredas, pero con mucha vocación y mucha organización para defender sus derechos, sus libertades, y ponerle un freno a todo tipo de atropello que en estos últimos días se vieron con ¿no? El famoso enamoramiento de la cuarentena por parte Sí, del gobierno nacional, y el caso Vicentín, que si bien es un caso muy particular y un caso que tiene características muy peculiares, es un caso ejemplo de lo que puede venir si no se le pone un freno a esto, ¿no? Directamente la destrucción del espíritu de 3 artículos que para mí son fundamentales. En el artículo
17 que defiende Ahí, la propiedad privada sí, en Argentina, ¿no? Que la hace inviolable. El artículo 109 de la ¿Hola? sí, sí, Álvaro, te estoy escuchando un poquito entrecortado. ¿Me Sí, escuchás no bien a mí? está. Sí, a vos te Ah, veo muy, muy entrecortada. Yo no sé si será sí, una cuestión de los wifi, me del pasa lo banco mismo de con años. vos. Claro, Debe ser no el sé. Wi-Fi, sí. Da- a ver, voy a tratar de cambiar a ver si puedo cambiar a ver ahora. A ver, ahora sí te veo bien. ¿Ahora me ves bien? Ahora te veo perfecto. De paso fijé el comentario de afiliados. Sí, ¿Cómo? que aproveché a fijar el comentario de afiliados que me había olvidado. Disculpen, chicos, se me Ah, pasó. perfecto, perfecto. En la emoción de Bueno, la charla se me pasó. no hay Gracias, problema. Te gracias Juan de decía Tandil. que esta situación de Vicentín lo que Sí, demuestra es que gobiernos de tintes populistas y autoritarios vienen a llevarse puesto tres artículos y el espíritu de esos tres artículos, que no son nada menos que el espíritu republicano y democrático y federal de nuestra Constitución, que son el artículo ujú, 14 bis, el 14, que es el que nada nos 14. puede impedir transitar, ir a trabajar, ejercer nuestras profesiones, el artículo 17, que defiende a la propiedad privada y la hace inviolable, más allá que a renglón seguido explica que hay circunstancias en las cuales el gobierno puede ¿no? Aplicar una ley, implementar una ley de expropiación, bla, 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 y el artículo 109 de la Constitución que le impide al gobierno nacional arrogarse funciones judiciales, Claro, que no intervenir le en compete. procesos que no le competen. Entonces, donde realmente es una violación de poderes, amén del arrogarse funciones legislativas. Así que bueno, el caso Vicentín lo que generó es una vez más que ese 41%, ese núcleo duro Sí, de argentinos, que amén de nuestras críticas a los crasos errores que cometió el gobierno de Mauricio Macri en materia macroeconómica, entendemos que también es importante, no solo la economía, también son importantes la defensa de la República y de la democracia. absolutamente. Totalmente, totalmente. Sí. Sí, es terrible. El tema de los artículos está bueno siempre verlo porque hay un gran desconocimiento de la Constitución Nacional, ¿viste? Por eso me encantó que los mencionaras porque es algo fundamental. Es, Sí, hay algunos es incisos también, importantísimo que lo sepan. hay otros Sí, incisos sí, que se pueden nombrar, obviamente, sí, aunque sería largo, pero repito, el 14, que no es el 14 bis, el sí, 17 y el 109 son fundamentales en estos sí. momentos para poder encauzar esta lucha que es interpartidaria, que tiene que ver con la sociedad Ujú, civil organizada, que tiene que ver con el control de la sociedad civil a los tres poderes. En estos momentos tenemos sí, ya no, por suerte, parado el poder legislativo. La principal coalición de gobiernos, Cambiemos, pudo pararle la mano, ¿no? Y empezar a hacer funcionar el Congreso, pero tenemos el fuero federal, el fuero nacional sí, los provinciales de la justicia parados, ¿no? Trabajando, o sea, te tienen, a ver, para que la justicia hoy te funcione, te tienen que violar, matar, prender fuego la exacto. casa, te tienen que llevar a un delito gravísimo para que, ¿no? Y si no, después todas Sí, las causas están durmiendo el sueño de los justos. Y eso es, bueno, absolutamente, me están parece paradas. gravísimo. Sí, sí, es gravísimo que no estén funcionando los tres poderes a pleno. Absolutamente. Es grave. Vos sabés que ahora que estabas mencionando el tema de la cuarentena, por supuesto, eh, vos sabés que hay una gran duda, en realidad. Si el presidente está hablando de proteger la salud, viste que él siempre menciona la protección de la salud y que la economía no le importa y bla, bla. El tema es el siguiente, esta cuarentena, desde tu punto de vista, digamos, de analista político, ¿qué te parece que en realidad está escondiendo, sí? Un poco dijiste, comentaste, ¿qué está escondiendo? Esta cuarentena eterna
esta cuareterna, como llama Gustavo Segre. Mira, se entrecortó bastante, pero creo que pude más o menos entender. Sí, En primer lugar, si la meta del gobierno es cuidar exclusivamente la salud, muy bien no le estaría yendo porque estamos en el pico de contagio. Segundo, totalmente. segundo, se está hablando de un crecimiento bastante preocupante de fallecimientos producto de que mucha gente ha dejado de hacer las consultas periódicas que tenía que hacer por enfermedades preexistentes que tenía, principalmente cardiológicas, oncológicas o infectológicas, por temor a ir a los consultorios o a las clínicas y Claro, contagiarse coronavirus. sí, Entonces hay muchas personas sí, que, además de tener la preexistencia, producto del estrés, producto de, bueno, ¿no? Del cambio del ritmo biológico, ha empeorado su salud absolutamente. y en algunos casos ha sido letal, a tal punto que se habla que un 40% de los muertos por coronavirus que se contabilizan, no solamente acá, sino en muchas partes del mundo, son en realidad personas que quizás se han infectado de coronavirus, pero en realidad se han muerto producto de que durante todo este periodo de cuarentena no han sido tratados como debían de enfermedades que ya tenían. Entonces, ahí ya estamos mal, ya directamente estaría fracasando Sí, esa estrategia sí, además ya ahí vamos. una estrategia falaz de querer priorizar la salud por sobre la economía, cuando justamente no hay que hacer eso, no hay que caer en la falacia de salud o economía, hay que en la crisis de forma convergente, salud y economía. Absolutamente, absolutamente. Porque es una duda, viste, que mucha Entonces, gente tiene. Claro, es un fracaso absoluto. eso Si por un están lado en el apuntando tema. a la salud, un desastre. Sí, Y vos me sí, Álvaro, preguntabas qué disculpa. creo que están ocultando con la extensión de la cuarentena, y yo creo que Mm, están ocultando la ausencia de un plan sí, económico. Yo para mí creo que claro, desgraciadamente, no porque le falte gente para poder diseñar un plan económico, bueno o malo, es que directamente no lo tienen. no Incluso lo yo tiene. creo que esta prórroga en la negociación con los bonistas eh, que tiene que ver con esto. Los bonistas no están en desacuerdo mayormente no están en desacuerdo con la propuesta argentina. Lo que los bonistas se preguntan es cuál es el plan económico que tenés que te va a permitir poder cumplir con la propuesta que nos haces. Y si encima ahora le suman un caso como el de Vicentín, que pone en riesgo la Sí, seguridad jurídica, peor todavía, peor, es un cóctel explosivo. Entonces, bueno, me parece bueno, hoy ya, por ejemplo, estaba leyendo, bueno, primero que el famoso 80%, 90% de apoyo total que tenía el gobierno nacional, hoy bajó a menos del 60%, ya han perdido 30 sí, puntos en 2, 3. Por otro impresionante. lado, el aumento de la gente que empieza a ver como negativo la extensión de la cuarentena pasó de un 25% a un 46%. Entonces, ya me parece que la luna de miel, si es que en una pandemia puede existir una luna de miel, yo no puedo creer, bueno, pero bueno, fueron las fabulaciones que se generaron también en los medios. Sí, 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 viste. Bueno, los medios son bastante fabuladores, viste. Eh, es tremendo, es tremendo. Tiene mucho miedo además. Y cuando uno habla con la gente está enojada, a su vez tiene miedo, eh, por el tema de que están gobernando también con el miedo, ¿sí? Y prendés la tele, están todo el tiempo tantos muertos y miles de muertos, y luego del banazo, no sé, se triplicaron la cantidad de muertos. Eh, a ver, yo no llevo una estadística, pero es bastante llamativo también, ¿o no? Eh, Esto es muy simple también. Eh, uno cuando mira los medios de comunicación y ve el videograph permanente que tienen, se muestran Sí, primero te dividen el videograph en dos, te ponen contagiados en el mundo y sí, muertos. Y lo mismo hacen con Argentina. Ahora, hay un dato que no ponen, que son los recuperados,
que es una tasa importantísima a tener en cuenta. Entonces a mí me Sí, gustaría que si van a no es poner un el dato listado, menor. que pongan contagiados, Sí, y recuperados y recuperados. solamente los fallecidos. Sí, Son 3 datos importantes sí, para tener en cuenta. Eso por un lado. tenés Y razón. dentro, repito, de los fallecidos, realmente contabilizar los que se han contagiado de coronavirus, han tenido los síntomas que los obligaron al confinamiento o a la internación y que desgraciadamente han fallecido de coronavirus. Porque si yo tenía una preexistencia, que repito, producto del temor, dejé de atendérmela, vino el coronavirus, me afectó más y me aceleró los perjuicios de esa afección y termino falleciendo, no se me puede contabilizar, digamos, un fallecido 100% por coronavirus. Me parece, pero bueno, estos son cosas. Esto un poco es también mi crítica a cómo se encaró la pandemia, y siempre lo digo en Sí, todas las entrevistas y lo voy a decir. Mauricio Macri ha dejado varios legados que son muy positivos. Uno de ellos ha sido la reforma de la ley de protección y de emergencia civil, donde el famoso comité de expertos que tiene que constituirse cuando existe una emergencia, en este caso una pandemia, como es el claro, coronavirus, no puede estar compuesto solamente por los expertos de esa emergencia, en este caso médicos, infectólogos e epidemiólogos, sino que además tiene que estar compuesto por un equipo interdisciplinario. La ley contempla economistas, psicólogos, sociólogos, que contemplen, que analicen todas las aristas de la crisis que totalmente. genera esta emergencia. ¿Por qué? Porque no es solamente, y ya digamos que con eso igual tenemos bastante, la cuestión Sí. sanitaria. Hay otros factores No, muy importantes que se tienen que tener en cuenta a la hora de qué medidas se van a implementar. Porque si vamos al caso, la cuarentena es una medida sanitaria medieval. Es sí, medieval. Es lo igual. que se aplicaba en la Edad Media, en las grandes Sí, pestes del siglo XIV, XV y XVI, es o, increíble. o que se aplicó Sí, incluso en la gran peste española, de la gripe española. sí, Y a mí me parece que fue también otro gran error. O sea, a ver, sigamos sumando, sigamos sumando. Primer gran error, aplicar la falacia economía o salud. Primer gran error. Segundo mm, gran error, constituir el grupo de expertos solamente con médicos, no hacerlo interdisciplinario. gracias. Tercer error, y gravísimo, y más que error, directamente aprovechamiento, que es utilizar esta situación para hacer los zarpazos y, Sí, ¿viste? Le damos superpoderes al jefe de por favor. gabinete y frenamos a la justicia federal y nacional, que venía investigando causas de corrupción, y Sí, obviamente sometemos con la pauta pública, porque se cae la privada, los medios de comunicación y los transformamos en voceros del gobierno y de sus políticas. Hacemos temas como Vicentín. Entonces, estas tres cosas son gravísimas, y más para un país como Argentina, que tiene un sistema político absolutamente frágil, endeble y con poca densidad, y una economía colapsada. completamente. Sí, sí, la verdad que lo explicaste, es tal cual, es tal cual. Me encantó esa parte que mencionaste de ese plan medieval, esa cuarentena medieval. Uno lo lee en los libros de historia eso. Es impresionante. Tener que vivirlo en el siglo XXI, es decir, está pasando esto y en Argentina es una locura. Tenemos acá nomás el caso de Uruguay, que tomó medidas totalmente diferentes a las de Alberto Fernández. A ver, y son vecinos nuestros. No nos estamos yendo a España, acá nomás, es de no creer. Y vos sabés que también lo que... Sí, Álvaro, ibas a decir algo. No, no, que se entrecortaba, pues se entrecortaba, Ay, entonces, y perdón. Sí, acá me dicen que a mí me ven sí. bien, pero vos no, entonces claramente es un problemita quizás con Entonces, tu... la conexión mala es mía. Es mi conexión, pésima. Ahí se Sí, te sí, ve, es ahí mi se te ve. conexión. Vos creo que me estabas hablando de la diferencia entre el manejo de la pandemia por parte de Uruguay Sí, y, bueno, sí, absolutamente.
que adoptó Uruguay creo que desde diciembre del año pasado, donde Ujú. empezó a controlar el ingreso de ciudadanos de países, por ejemplo, como China, como España y como Italia, donde hubo un verdadero control de fronteras y de migración, donde también hubo Mm. control en la posible propagación del virus a través que circulaban, amé que la cuarentena, y otra cosa que también parece que es importante y acá no se hizo, que es la política de rastreo y testeo. Se rastrean los potenciales Sí, focos de contagio y esparcimiento del virus, se testea y se confina, pero se van puntualizando los lugares y los casos, no una cosa a mansalva, todos sí, confinados, todos, sin importar si estás o no contagiado, si sos no, sintomático o tal cual. asintomático, si sos población en riesgo o no lo sos. Entonces acá se llegó a tarde a todo. Y bueno, y obviamente Todo. Uruguay con menores recursos incluso te podría decir, con situaciones muy distintas a la de la Argentina, donde Argentina tendría que tener potencialidad, lo hizo mejor, claramente lo hizo mejor. Sí, 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 sí. En lo fáctico uno lo ve. ¿Es así? Se manejaron. La realidad, ¿no? Se ve. Es lo que quizás algunas personas fanáticas no lo quieren ver, ¿no? Está ese fanatismo también atrás de de un líder mesiánico, que siempre hablamos, y no están envueltos en eso y no ven la realidad, no ven los hechos. Álvaro, también, vos sabés que estábamos observando a su vez el tema de que han surgido personajes en la televisión, personajes que hacía mucho tiempo que estaban guardados, como en el closet, ¿viste? Y ahora salieron a la luz. Gente, personajes populistas, como el caso de Guillermo Moreno. ¿A vos qué te parece? ¿Qué es lo que pasa con esta gente? Que salió a la luz, ¿en qué sentido me decís? En los Como medios. bueno, yo creo que también hay una cuestión con los medios que hoy el sensacionalismo es lo que puede vender más. Pensá que en estos momentos no tenemos Claro. ficción, en este momento ficción digo, no hay nuevos programas, No, no hay novelas, no hay series, no hay nada, digo de producción argentina. Por otro lado, sí. los programas de Chimento que se nutrían del mundo del espectáculo están hoy hablando de cómo vive la pandemia y la cuarentena el famoso. Ah, Por otro sí, lado, sí. ¿viste? Al no Sí, haber contactos, sí, sí. al no haber contactos entre famosos, no hay mucha actividad íntima para generar escándalos sexuales y de infidelidad. Entonces, No, tal obviamente, cual, no, imagínate. obviamente canales de televisión, programas y radios y programas que antes vivían y nutrían de eso, tenían ahí en el baúl los personajes polémicos que los sacan. Así que no me extraña. Ahora quizás lo que me llama mucho la atención es que de repente algunos de Sí, estos personajes, como el que nombraste, Guillermo Moreno, de repente, no sí. sé, empezaron a querer hablar de una mixtura entre algo así como nacional peronismo y libertarianismo económico, ¿no? Te están hablando Sí. de un peronismo que bueno, que sí, que lo vimos en parte durante el menemismo, pero que en el caso de lo que habla Guillermo Moreno, durante su gestión, ni Ujú. como secretario de Comunicaciones y mucho menos como secretario de Comercio, se aplicó. O sea, es un Moreno que habla de el Estado tiene que recién intervenir cuando se agotaron todas las instancias del mercado. La analogía de la cerveza, ¿cómo Mm, se llama? De lo dorado, amarillo, sector privado sí, y la espuma, sector público y qué sé yo. Y todo eso, la verdad, con todo respeto, me cuesta mucho leer. Me cuesta mucho. Ahora, lo que me sí. preocupa
Lo que me preocupa es que este hombre, que tiene una tradición auténticamente peronista, porque es un autoritario, porque es una persona que más allá de que yo soy una persona que me interesa más el fondo que las formas, ya las formas de él ni siquiera son políticamente incorrectas, ya se pasan a circenses. Ahora se quiere Sí, vender como paladín de la libertad económica y yo no le creo nada y me preocupa que muchísimos jóvenes, muchos de ellos que un día están acá, mañana están allá, ahora de repente encontraron en él, no sé, un Donald Trump. No, no, y están hablando de que, ay Dios, miren a Guille Moreno, qué sé yo. Muy preocupante, muy preocupante, muy preocupante porque justamente son en estos sí, momentos de emergencia donde más hay que tener las antenas prendidas y no caer en la sí. confusión, no caer además ante los cantos de sirena Ay, de aquellos claro. que hacen entrismo, ¿no? Quieren aprovechar las ideas de libertad para entrar en el liberalismo y destruirlo desde adentro. Y no es el caso solamente de Guillermo Moreno, hay muchos que ahora se autoperciben liberales o anarquistas Sí. liberales y de repente te hablan en contra de los judíos, viven hablando de conspiraciones, que Bill Gates, que Sí. Soros. Ahora, Ay, ahora sí, con Soros están. todos los grandes empresarios del mundo son todos unos monstruos, que son Ahora personas son que todos quieren hacer malos. plata, sí, quieren hacer plata, que Sí. son personas que hacen lobby, sí, desde que el mundo es mundo y existe el poder, hay lobbyistas, y ya lo expliqué varias veces, Sí, no sé si era el caso, sí, sí, eh, pero de repente que hay una sinarquía judeo-masónica, los carteles que ponen en las marchas, y la verdad sí, aburren al principio sí. por el nivel de ignorancia, de brutez y de desconocimiento de la historia y de pastiche que hacen, pero es peligroso porque están captando la atención y la voluntad de muchos chicos jóvenes que Peligro. tendrían que estar dando gracias que aún con todos los defectos que tiene esta democracia que vivimos hace 37 años, es el mejor de los mundos posibles, comparado con otros momentos de la historia, porque para mí todo tiempo pasado fue peor, y lo demuestran los hechos, los Sí, datos y los números. sí, Así que hay que tener mucho cuidado con estos señores, ¿eh? sí. Que no es Ojo. solamente Guillermo Sí, Moreno, ¿eh? Hay ojo. muchos otros, ¿eh? Hay muchos Hay otros, sí. varios. Sí, hay Hay varios. algunos que dicen que Sí, están hay varios. exiliados, a mí me dan gracia porque aparecieron Sí, estos personajes que dicen que se exilian, que cuando les pedís que sí, revelen sus fuentes, te dicen que no las revelan porque tienen miedo que los maten, o que sus fuentes son Wikileaks y Julian Assange, con quien hablan por teléfono. Pero unos delirios que yo digo, por favor, pura, ¿viste? un delirio. No, es un Mirá que a mí me delirio, es un gusta, delirio. mirá que a mí me gusta mucho la ciencia ficción y el fantasy y todo eso, pero Sí, tampoco a mí tampoco también me la encanta. pelotudez, ¿viste? O sea, Claro, ya estamos, no, no, ya estamos lógico. grandes, Eso ¿no? para Netflix. Eso dejémoslo Netflix, ¿viste? No, no en la vida real, que ya suficientes cosas hay. Álvaro, vos nombraste en un momento, vos sabés que yo soy una apasionada por la historia de los Estados Unidos. ¿Sí? Yo estudio inglés, así que siempre estoy muy cercana a la idiosincrasia estadounidense. A mí me llamó mucho la atención esta manifestación que se le hizo a Donald Trump. ¿Qué te Ujú. parece que hubo atrás de esta manifestación? Me hablas de Black Lives Matter. Eso mismo. Sí, ¿te Mira, parece? a ver, todos los extremismos y todos los fanatismos, por derecha o por izquierda, lo que no consiguen por los votos, lo consiguen, lo intentan conseguir por la fuerza. Ahora, eso les daba resultado Sí. cuando los medios de comunicación en primacía eran los tradicionales, la radio, la televisión y los diarios, entonces quizás no se llegaba a informar todo y con minuciosidad, pero en la era de la era digital, en la era de las redes sociales, donde cualquiera con un celular graba, puede mostrar que lo que se grabó desde este ángulo muestra una parte de lo real, pero apareció el otro que te filmó de acá y te muestra el panorama completo. Entonces ya no es tan fácil engañar, ¿no? Y No, falsear el hecho. Esto no quiere decir que lo que le pasó a Floyd es justificable, no, por supuesto pero que por favor, es algo repudiable y que por condeno sí, totalmente. Ahora, absolutamente.
yo pido que los mismos que se escandalizan por las muertes violentas que Sí, sufren las personas de etnia afroamericana, también sí, se aviolenten y salgan a las calles a reclamar por los miles y miles y miles de hombres y mujeres, ¿no? Americanos blancos, que también son asesinados violentamente por personas de etnia hispanoamericana, afroamericana, asiáticos, ¿está? sí, Y no veo que sí. lo hacen, no veo que lo hacen, entonces me parece una doble vara. No, Yo no, soy de los que creen que no, no, violencia es violencia, ejercida opino de la igual. forma que sea y contra quien sea, y es condenable, por supuesto, Sí, que la ley contempla sí, grados, ¿no? De violencia. No es lo mismo que yo te dé una piña y te dejo un ojo en compota que te apuñale. Por supuesto, son dos hechos violentos, pero ante la ley se tienen que evaluar dentro de la magnitud que fueron realizados. Ahora, lo totalmente. que sí tienen que ser condenados los dos, denunciados los dos, juzgados y penados los dos en su justa Totalmente. medida, no. Ah, no, lo que pasa es que como el que pegó es negro y le pegó un blanco, en Claro, realidad es negro, lo que viene arrastrando es la sí, bronca atávica de sus ancestros que fueron esclavizados de 500. No, para un poco. Porque también claro. Con entonces ese criterio, claro, si, vamos a suponer esto, vamos a hacer sí, un juego. a ver, Una persona negra, ¿no? Que viene arrastrando bronca porque ha sido discriminado, porque ha sido segregado, porque no sé, repito, en su ADN tiene, como le dijeron a mi socio Manuel Danan en una discusión, una tal Jennifer Parker, que le dijo, vos y tus ancestros esclavizadores, que tuvieron esclavos, que yo, dice Danan, yo a mis familiares no tuvieron esclavos. Bueno, supongamos que esa persona bueno, afroamericana va y le sí, pega. Sí, sí, fue así. Vos suponete que va y le pega a un blanco. Y le pega a un ujú, blanco, no parece blanco de mierda, pero ese blanco era un judío, nieto de sobrevivientes del holocausto, que a su vez de blanco, judío, nieto, es gay y no sé, y tiene, qué sé yo, y es discapacitado. Y ese chico que en sí, sí tiene todo ese resentimiento, con justa razón, de todo va y le mete un cuchillazo o sea, si vamos a justificar sí, esto, viste, ojo por sí, ojo y nos vamos quedando todos sí, ciegos. claro. Y sí, volvemos a, claro, sí, sí, a la ley del talión, Exactamente, con ese entonces, criterio. guarda, tengamos cuidado, porque Sí, justamente si para algo y no es porque yo no soy contractualista, pero digo, si para algo hemos acordado vivir en sociedades democráticas, sí, republicanas, con un sistema judicial bueno o malo, es para justamente dirimir de forma lo más pacíficamente posible, incluso hasta estos hechos violentos. Eso sí, ujú, reconociendo, nos guste o no nos guste, que una de las funciones primarias del Estado, y te lo digo yo que soy un defensor del Estado mínimo, es que el Estado ujú, asegure la vida, la propiedad privada y la integridad del sí, espacio público contra aquellos que sí, atenten. Y la forma de hacerlo es, primero, de forma preventiva. Mirá, si vos haces exactamente. esto, te va a pasar esto, te vamos a ¿Sí? agarrar, te vamos a detener, te vamos a jugar, te vamos a penar. Y en ¿Sí? el caso de que vos, aún con ese preaviso, violás igual la norma, lo voy a hacer en criollo, palo y calabozo. O sea, ni más ni Es que menos, es así, pero es que es así, ¿sí? 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 Vos sabés que hay un dicho muy viejo de a veces los argentinos son, no sé si lo has escuchado, acá en Azul se dice mucho, los argentinos son hijos del rigor, dice. ¿Lo has escuchado? Somos hijos sí, del sí, rigor. qué A sé yo. veces, este es muy Acá se le fuerte. culpa, acá se le culpa de todo a la madre, porque sos hijo de algo siempre, ¿viste? La culpa la Ah, tiene la sí, madre y sí. Tal cual. es culpa del hijo. Ese concepto freudiano, ¿no? Sí, 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 sí. De la Somos madre. dignos de un tratado de psicopatología política nosotros y social. Totalmente, totalmente. Álvaro,
A ver, hablando un poco, de todo un poco. Eh, Respecto a a ver, con tu trayectoria política, ¿sí? En el caso de nosotros, que es un partido Unidos que recién comienza, por ejemplo, nosotros desde Unidos Azul, ¿sí? Hace muy poquito que arrancamos, hará un mes, ¿sí? No sé si llegamos al mes todavía, mira lo que te digo. ¿Qué consejo nos podrías dar? Haces muy Re bien en amplia la pedirlo, pregunta. porque, ¿viste? Los consejos no se dan, los Sí, consejos se piden. Mira, a ver, lo que pasa es que ustedes forman parte de un proyecto provincial y de un proyecto nacional, por lo cual lo que es absolutamente. fundamental es que tengan liderazgos nacionales y provinciales que le transmitan a ustedes una identidad Ujú. partidaria que es electoral y programática. ¿Qué quiere decir esto? Electoral tiene que ver con toda una construcción territorial que les permita a ustedes tener Sí, representación partidaria en todo el país. Junto con eso, crear un programa de gobierno con propuestas bien claras y bien realizables para, ¿no? Llevar a consideración de la ciudadanía y que luego todo eso se plasme en un futuro gobierno. Eh, ujú, si, te digo, necesitan tener liderazgos nacionales y provinciales fuertes con una sí, identidad, repito, electoral y programática clara, no culposa. Digo no culposa, quiere sí. decir, basta de que que nos preocupe lo que nos diga el otro. A ver, yo siempre Claro. digo, hay tres tipos de electores, hay tres tercios, Ujú, digamos, ¿no? Un tercio que te puede claramente votar y que te va a votar y que valora tus ideas, un tercio que sí, nunca te va a votar, que te detesta y que va a hacer todo lo sí, posible para que pierdas. Y después hay otro gran sí, tercio de gente que se va moviendo de acuerdo a las claro. circunstancias y vos tenés Sí, que sostener ese núcleo duro que te acompaña, pero fundamentalmente ir viendo cómo vos convences con la persuasión, y no con populismo, con demagogia, con mentiras, sino con la persuasión certera de que lo que sí. propones es válido y es efectivo y es para el bien común, a ese Ujú, tercio que ¿no? se va moviendo. Ese es el gran desafío. Yo a veces veo mucha preocupación, y sí. principalmente en muchos chicos jóvenes, en querer convencer a gente que no la vas a convencer, No, porque hay que vos gente sabés de entrada que que no. claro, hay gente que ve la política como una religión, como un dogma de Sí. fe, O un y River a sus Boca, líderes, ¿viste? Tremendo. sí, sí, y a sus líderes los ven Sí, ojo, también en el liberalismo muchas veces ha caído en eso, en divinizar y deificar, ¿no? A algunas figuras que primero ellos ni lo buscan y que también son seres no, humanos y son perfectibles. Así que primero eso. sí, Después, bien. guarda, tengan mucho cuidado cuando surgen terceras fuerzas, fuerzas políticas nuevas, que no están corrompidas, que Sí, justamente aprenden de los errores del pasado y de los otros, empiezan a meterse adentro de esta fuerza algunos personajes que, repito, te hacen esta jugada que se llama entrismo. Esto le pasó al peronismo en su momento con la extrema izquierda. El trotskismo ujú, se le metió al peronismo y de ahí empezó a surgir los movimientos armados, todos, porque en realidad lo que buscaban eran utilizar las bases populares del peronismo para hacer una revolución marxista. Entonces, bueno, acá hay mucha gente que quizás no es que viene a hacer entrismo para utilizarlas, no, viene a hacer entrismo para destruir cualquier posibilidad de que exista, en este caso, una auténtica, poderosa y con sí, chances electorales fuerza liberal en Argentina. Así que tengan cuidado, hay mucho personaje que aprovechan su capacidad de cautivar, a veces sí. su forma de cautivar es por la labia, a veces es por su belleza Ujú, física, a veces son mitómanos, gente que construyen ¿no? historias que te dicen que tienen relación. A mí me pasó mucho de ver en algunos partidos que estaba el que te dice, yo hablé con, no sé, vamos a suponer, yo hablé con Echevarne ayer y me dijo que hagamos esto porque viene de arriba, las decisiones vienen de arriba. Tal, tal cual. Sí, Y cuando escuchen eso, tengan cuidado porque hay mucho de eso. O el que te viene y te dice,
Yo 30 años, y así que a mí, denme más bola, porque tengan que decirle, ¿qué pasó en estos 30 años? Sí, Porque, ¿cuáles fueron tus logros? Ojo, eso no quiere decir que no le tienen que prestar atención a los que tienen trayectoria. No, por no. supuesto, claro. Hablo del famoso vendehumo, ¿viste? Entonces El guarda, vende humo, atenti sí, las antenitas, las antenitas porque hay mucha sí. bicha que te enrosca y después, taca, taca, te clava como el áspid a Cleopatra los colmillos. Sí, y todo un trabajo, ¿no? Que uno va construyendo. Trabajo, Hay gente, perdóname, hay ¿acaso? gente, yo me acuerdo que hay Sí, gente que de repente va a las reuniones y está en contra de todo. Pues sí, pará, a ver, está muy bueno el disenso, está bueno la crítica, pero claro, no sé, bienvenido ah, sea. el 90% de todo lo que proponemos te parece mal, miren eso, porque eso hay que saber también tener cierto grado de disciplina interna. Sé que parece antitético con la idea de un partido liberal, pero un partido también implica Sí, jerarquías y también implica absolutamente. respeto, ¿no? Respeto por normas, respeto por un programa. Después se Sí, debate todo, si justamente las cartas orgánicas de los partidos establecen esos mecanismos para que algo que quizás está permanente durante años, cuando ya eso esté fenecido, bueno, se convoca una convención, una asamblea, pero está permanentemente en el debate, en el liberalómetro, oh, ¿viste? ¿Dónde sí, estuviste vos y dónde, viste? Porque ya parecen troscos, ¿no? Ya parecen troscos. troscos, tal cual, En, sí. No en sabemos estado ni, asambleario permanente. claro, que no sabes dónde estás parado, decís, pará, que estoy en el eterno debate a ver, quiero trabajar, quiero llevar propuestas, quiero que, a ver, acá, por ejemplo, a nivel local hay un montón de problemas. Cada barrio tiene sus problemas, la gente todo el tiempo plantea problemas que tienen en sus barrios. Y claro, estamos en el eterno debate, tal cual decís, Álvaro. No logramos nada. Claro, que la persona que te, a ver, la persona que te quiere preguntar, por ejemplo, ¿no? Allá en Azul, por Sí. qué le faltan luminarias? ¿Por qué hay baches? ¿Por qué no funciona el Ujú. hospital? ¿Qué le vas a ir con acción humana a explicarle eso? No, vos lo que le tenés que explicar es, con los fundamentos teóricos que te da la acción humana, que te los guardás a vos, salvo que la persona después quiera militar y quiera formarse en las ideas de la libertad, bienvenido Sí, sea, pero supongamos que el diálogo es netamente sobre una realidad del municipio, vos lo que tenés que plantearle ujú, es, señora, ¿sabe por qué? O señor, ¿sabe por qué usted tiene el bache y no la luminaria y el hospital tal? Porque hay en el municipio 20 organismos que hacen lo mismo. Entonces, si hubiera medio organismo, ni siquiera uno, medio, seguramente se podría sí, hacer lo mismo y con el 19,5, ¿no? De presupuesto que nos ahorramos, usted va a tener no solamente como se llama, asfalto, luminaria, el hospital bien, sino que encima no le vamos a tener que cobrar más impuestos, Sí, porque se van a administrar mejor. Así, tan simple. sí, Así tan sí, simple. sí, Estoy no, poniendo un ejemplo a grosso modo, a grosso sí, modo. Pedirle a la claro, gente, es explicarle qué es el tal cual. liberalismo, qué es el Estado mínimo, qué es... No, nosotros somos la defensa de la patronal. No, nosotros Claro, somos la defensa del espíritu empresario. exacto. Y el espíritu empresario es el espíritu inversor de riesgo, pero también somos defensores del trabajador. ¿De qué? De que el trabajador pueda ser propietario, de que el trabajador pueda ahorrar, de que el trabajador pueda vivir su vida en paz, sin temor a que el patrimonio que ha constituido le Sí, sea robado, ya sea por el Estado o por el delincuente, que a veces terminan siendo lo mismo. sí, Eh, o sí, sea, hablarle así, hablarle así. Entonces vos va, no señor, lo que pasa que Hayek, en la fatal arrogancia, no, eso está, y es importante que esté para sí, la formación de los cuadros dirigentes, para la por formación, supuesto. pero cuando bajás al terreno tenés que hablar sin perder rigor, sin hablarle como si fuera un estúpido, porque el ciudadano no es un No, estúpido, no, pero no. hablarle con eso. Pero repito, ¿viste? Señora, se baja el gasto público, se prioriza el gasto en la inversión estratégica y las cosas se arreglan y funcionan. ¿Y saben qué?
al manejarse mejor los recursos no tenemos que aumentar impuestos, incluso hasta podemos bajar lo que ya están. Exacto. Mirá qué Así rápido. de sencillo. Claro, Así de y si sencillo. usted paga menos impuestos, tiene más plata en el bolsillo, y con esa plata puede ahorrar o consumir. Ah, Claro. mira, Y eso ya es trabajo de campo. Acá están diciendo, por supuesto, chicos, salir por los barrios, claro, merenderos, explicar con claridad las metas, están diciendo acá. Acá ¿qué aparece. mejor que una persona que dirige un comedor popular para Sí, hablarle de economía? ¿Quién más que esa persona que sabe lo claro. que es alimentar? Se ve muy bien en la película que hizo Meryl Streep, que hoy cumple 71 años, sobre Margaret Thatcher, donde Sí, ella cuenta que aprendió economía primero siendo hija de un almacenero, que al margen era alcalde de su ciudad, y que aprendió durante la economía de guerra, ¿no? Y así aprendió lo que era la solvencia fiscal. sí, Se gasta, se gasta en relación a lo que ingresa y primero se exacto. ahorra y se prioriza el gasto y después... ¿Sí? ¿Sí? ¿Es así? Sí, acá están diciendo, es cierto. Acá todos los intendentes han hecho muchísimas promesas. Yo creo que desde el año 86 que nací, que vienen con el tema del asfalto, que nunca llega, que mucha promesa, pero cuando están enquistados no, en el poder no hacen nada, es así. Y a ver, muchos dicen, ay, pero era bueno el intendente. Sí, seguramente era bueno, pero con lo bueno no hacemos nada. No, no, Siempre digo eso, no, porque, claro, una persona puede ser muy buena, pero ¿y qué hace con lo bueno solamente? ¿No? totalmente, totalmente. Y bueno, por eso creo que es importante estas tres cosas que te dije, ¿no? Sí. La construcción de una identidad sólida, sin culpas, bien clara y Ujú. bien definida, donde a veces Sí, importe más el fondo que la forma. Por un lado, un desarrollo territorial fuerte, presente, sí. con una forma de comunicar accesible a la gente, sin demagogia, sin populismo, No, pero bien clara. Y después otra cosa, sí, por lo menos te digo en un 70% cuando llegaste al gobierno, aplicá lo que propusiste. claro. Sí, Ahora, todo esto que te dije se tiene que hacer teniendo en cuenta la realidad. Vos no puedes armar una identidad de un sí. partido político para Suecia en Argentina, No, para no, suecos con argentinos. no, 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 no. A ver, hay que ubicarse en el lugar, en las circunstancias, en los hechos, en la historia del país, en lo que pasa, en el aquí y el ahora también. Pragmatismo, realismo. Claro. Claro, claro, porque es comparar, ¿viste? Sí, Un, tal otro cual. país con otra idiosincrasia completamente distinta a la nuestra. No, a ver, uno puede, yo creo que uno lo que tiene que Sí, imitar es el espíritu de la política a aplicar. absolutamente. Si uno dice, por Sí, ejemplo, si uno dice la responsabilidad fiscal aplicada en los países nórdicos sí, resultó, sí. lo que acá tenemos que decir es, bueno, a ver, ¿qué tipo de responsabilidad fiscal para la realidad argentina funcionaría acá? ¿Se Exacto. entiende? Sí. No, copio exacto la medida dinamarquesa y no, no, no. A ver, No, lo que tomo como referencia es la política global y sí, la bajo a la realidad argentina. Porque si, por ejemplo, Dinamarca tiene una política que es la famosa flexiguridad, que significa flexibilización laboral con seguridad social para el trabajador, pero claro, tiene solvencia fiscal el Estado, tiene transparencia en la administración de los recursos y tiene un sistema sindical que nada que ver con el nuestro. no, Entonces, tendríamos que pensar un mecanismo de flexibilización laboral y de seguridad del trabajador con la realidad argentina hasta que podamos llegar aplicada a los a la realidad niveles, claro, de eficiencia y transparencia económica y política de Dinamarca. absolutamente. Esto es a lo que, cuando yo hablo de realismo y pragmatismo. Sí, Álvaro, se nos está terminando el tiempo. Sí, sí. Lamentablemente, Bueno, la verdad es que yo me quedaría hablando 5 horas con vos. De más pero está bueno, ha sido decir, un placer enorme, un encanto, igualmente. Sof, y sí, ya para cerrar, decirles que nada, que acá estamos,
que afiliados o no, Sí, somos muchos los que queremos que ustedes se constituyan. Llamo al Partido Libertario a que se junte también con Unidos, que de basta de todas estas diferencias, ya, y también a lo que ustedes terminen fundando, se acerquen a lo que hoy se llama Juntos por el Cambio y que lleven a todas esas sí, fuerzas a defender las ideas de libertad como las defienden ustedes. No hay que dejar de lado tampoco aquello que hoy representa el 41% del electorado, totalmente. y ni ellos tienen que dejar de lado a ustedes que defienden con firmeza y con coherencia y buena fe intelectual las ideas de la libertad. Es que hablando la gente se entiende, Álvaro. Todos Esperemos. estamos para el mismo lado. Yo estoy